Después de ser silenciada, estas son las acciones legales a tomar. Después de ser interrumpida en plena conferencia, después de que le exigieran guardar silencio, y después de un momento que quedó grabado ante todos, la historia no terminó ahí. Porque cuando una ciudadana siente que sus derechos han sido vulnerados, hay un camino que no se queda en la indignación, se llama acción legal. Y eso es exactamente lo que ocurrió después de este hecho en Tarapoto. Tras lo sucedido en la conferencia, la abogada Chanely Chávez Portocarrero no se quedó en el reclamo público. Decidió dar un paso más, acudir a las vías legales correspondientes. Según se ha dado a conocer, procede a formular una denuncia por lo que considera un presunto abuso de autoridad y una vulneración a su derecho a la libertad de expresión. Y aquí es donde el caso deja de ser solo un momento incómodo y pasa a convertirse en un asunto jurídico. Cuando ocurre un hecho como este, existen varias vías legales que pueden activarse. Primero, la denuncia por abuso de autoridad. Esto aplica cuando un funcionario público, en el ejercicio de su cargo, se excede en sus funciones o actúa de manera arbitraria. Segundo, la posible vulneración de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, un derecho reconocido constitucionalmente que protege la posibilidad de toda persona de expresar ideas sin ser censurada. Y tercero, dependiendo del caso, podrían evaluarse otros elementos como trato indebido o discriminación si se considera que existió un trato diferenciado o injustificado. Pero aquí lo importante no es solo mencionar las figuras legales, sino entender cuándo realmente aplican. La Constitución reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental. Esto significa que toda persona tiene el derecho de emitir opinión, expresar ideas y participar en asuntos públicos sin ser censurada previamente. Sin embargo, como todo derecho, no es absoluto. Puede tener límites, pero esos límites deben ser razonables, proporcionales y justificados. Entonces, la pregunta clave en este caso es, ¿la intervención que se dio fue proporcional o fue un exceso? Si el objetivo era mantener el orden, la actuación debió ser moderada, respetuosa y basada en reglas claras. Pero si lo que se percibe es presión, intimidación o una interrupción abrupta sin justificación suficiente, entonces se abre la puerta a cuestionamientos legales. En cuanto al abuso de autoridad, este se configura cuando un funcionario utiliza su posición para imponer decisiones arbitrarias o restringir derechos sin base legal adecuada. Y aquí entra el punto crítico. No basta con tener autoridad, hay que ejercerla correctamente. Porque cuando la autoridad se percibe como imposición, pierde legitimidad. Desde una mirada crítica, la decisión de llevar este caso por la vía legal no solo es válida, es necesaria en una sociedad donde los derechos deben ser garantizados. No se trata solo de un conflicto personal, se trata de sentar un precedente. Porque si estos hechos no se cuestionan, se normalizan, y si se normalizan, se repiten. Ahora bien, también será responsabilidad de las autoridades competentes analizar el caso con objetividad, revisar pruebas y determinar si efectivamente hubo un exceso o si la actuación se mantuvo dentro de los límites legales. Pero lo que sí es claro es que este tipo de situaciones no pueden quedar sin revisión, y menos cuando involucran el ejercicio del poder frente a un ciudadano, y más aún cuando ese ciudadano exige ser escuchado. Este caso va más allá de una conferencia. Nos obliga a pensar en algo más profundo. ¿Cómo se protegen realmente los derechos en espacios públicos? ¿Hasta qué punto una autoridad puede intervenir sin cruzar la línea? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando una persona decide no quedarse callada? La respuesta no está solo en lo que vimos, sino en lo que ocurra después. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que corresponde una acción legal en este caso? Nos vemos en el siguiente video.